Bien, señores, aquí estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir en sintonía. Tenemos a nuestro invitado central del día ya con nosotros y de forma presencial. Se trata del ministro ya anunciado de Interior y Policía, Chu Vázquez, quien por demás es un miembro destacado del Partido Revolucionario Moderno y un amigo cercano del Grupo Telemicro. Así que bienvenido. Un placer tenerte por aquí, Chu, en esta nueva calidad. Sí, gracias, Laura. Gracias, mi amigo Geraldino. Usted dijo que vendría tan pronto anunciaran. Y tan pronto usted me mandó a invitar inmediatamente. Aquí está cumpliendo, aquí está cumpliendo. No podía ser de otra forma. Chu, bienvenido. Felicitaciones públicamente por el anuncio de esta designación. Y bueno, ya nos encontramos en la antesala de la toma de posesión y en medio de unas circunstancias realmente difíciles para la República Dominicana. Pero es interesante, y en lo que tiene que ver sobre las funciones que vas a asumir próximamente, el tema de la seguridad había dominado el escenario del periodo electoral a finales del año pasado y a inicio de este año. Evidentemente la pandemia ha hecho un cambio importante desde las prioridades, pero ¿cómo tú ves el rol que el Ministerio de Interior y Policía debe estar jugando dentro de esta dinámica que estamos viviendo el día de hoy? Mira, Laura, no sé si en algún momento en la historia dominicana un gobierno había asumido en condiciones tan difíciles la conducción del Estado como nos corresponde a nosotros ahora. En medio de una crisis sanitaria tremenda, ¿verdad? En medio de una crisis económica provocada por la situación sanitaria, entre otras razones, ¿verdad? Fíjate que el gobernador del Banco Central el año pasado anunció que la economía nacional había crecido 5% y anuncia recientemente que en los primeros 6 meses la economía nacional había decrecido 8.5%. Quiere decir que estamos viviendo momentos muy difíciles. Nos corresponde a nosotros gobernar entonces en medio de esa situación difícil. Obviamente, es un gran reto para nosotros como partido, como gobierno. Y el tema de seguridad es un tema que el presidente de la República, durante toda la campaña electoral y durante la anterior campaña electoral, fue uno de sus planteamientos fundamentales de cómo enfrentar el tema de la criminalidad y la delincuencia en la República Dominicana. ¿Cómo vamos a reducir el tema de la criminalidad y la delincuencia en la República Dominicana? Y ese es un gran reto que nosotros tenemos como gobierno. Estamos organizando, iniciamos el proceso de transición, estamos elaborando un plan, el presidente se hace asesorar de Rodrigo Giuliani, quien ha sido un consultor que ha dado excelentes resultados como alcalde de la ciudad de Nueva York y entonces en otras latitudes del mundo con plan de seguridad que evidentemente ha funcionado y que en el caso de la República Dominicana nosotros hemos estado inmersos estudiando las diferentes propuestas, los diferentes temas de seguridad, las medidas a seguir desde el punto de vista del tema de seguridad. Y en los próximos días ya llegarán al país los asesores del presidente de la República en materia de seguridad y entonces vamos a tener intercambio con ellos con el fin de establecer un plan definitivo de seguridad con el cual nosotros vamos a presentarle al país y vamos a diseñar nuestra estrategia con el fin de que podamos devolver a la República Dominicana, que los dominicanos podamos andar libremente por las calles, sin el temor que vivimos y sobre todo sin la angustia que vive la familia dominicana cuando uno de sus hijos está en las calles en hora de la noche. Es decir, ese es un reto que nosotros tenemos como gobierno. Hay que hacer muchas cosas, hay que cambiar la suerte de la policía, hay que tener una policía que se sienta dignificada con un salario adecuado, hay que tener policías que tengan asegurado las cosas fundamentales para la subsistencia humana, hay que asegurar que la policía esté bien presentada, que tengamos los oficiales de la policía correctos que necesitamos, el país, ¿verdad? Que tengamos la mejor policía posible y que tengamos la voluntad sobre todo para tomar decisiones que hay que tomar con el fin de que nosotros podamos devolverle al país esa paz y esa tranquilidad que hemos perdido en los últimos años. Chu, ayer vi unas declaraciones suyas en un periódico de circulación nacional y me llama la atención. Es interesante lo que usted plantea, pero incluso ya muchos familiares y policías se han hecho la idea de las propuestas del gobierno del presidente Abinader. Ahora yo pregunto, ¿es cierto que necesitan
mejores pagos, ser mejor pagados, pero al mismo tiempo necesitan mayor capacidad tecnológica para poder operar. Y todo eso significa mucho dinero. Entonces, estamos hablando de que ¿de dónde ustedes van a sacar ese dinero que hace falta para cumplir con todo eso? ¿Y en qué tiempo podríamos comenzar a ver la aplicación de esas medidas? Mire, el país tiene una prioridad. El país tiene una urgencia. El tema sanitario es el tema que los dominicanos, que nos tiene a todos los dominicanos profundamente preocupados con el tema de salud. Es el primer tema. Evidentemente que todos los temas que no sean el tema de cómo devolverle al país la salud, cómo vamos a enfrentar el tema del COVID-19, cómo esta enfermedad está provocando estrago en la sociedad dominicana, en la economía nacional. Y yo hace unos días, hace una semana precisamente, yo decía lo que estaba pasando en mi pueblo. Se hicieron 100 pruebas en el hospital público de Nagua y 90 personas salieron positivos de COVID-19. Es una situación alarmante. Que pasó algo similar durante el fin de semana en Pedernales. Correcto. Entonces, la prioridad del gobierno dominicano evidentemente cambió. El tema de la prioridad del gobierno dominicano era el tema de seguridad, era el tema de educación, era el tema... Y eso obligó al gobierno dominicano a tener que cambiar de prioridad, porque evidentemente que en medio del tema de salud, que es lo fundamental, que es lo primero que tiene que hacer el gobierno dominicano, es el tema de cómo vamos nosotros los dominicanos a superar esta situación. Y evidentemente que el tema de salud se lleva también el tema económico. Entonces, evidentemente que son las prioridades fundamentales del gobierno en este instante. Ahora, nosotros vamos a trabajar y estamos trabajando desde ya con el fin de nosotros pues poder mejorar las condiciones de la policía y vamos a tener la mejor policía posible y vamos a trabajar en la profundización de tener la policía que tenga capacidad de enfrentar el tema de la criminalidad y la delincuencia, que evidentemente ha avanzado mucho en la República Dominicana con tecnología, con mejor preparación. Nosotros tenemos que tener una policía que tenga capacidad en cualquier escenario de poder combatir la criminalidad y la delincuencia. Pero evidentemente que eso ahora ha obligado a cambiar de agenda, de que los temas prioritarios ahora tienen que aguantarse, ¿verdad? Hasta que podamos enfrentar y resolver este tema sanitario, que es el tema que nos está afectando a todos los dominicanos. Y donde la policía y el ministerio están llamados a tener un rol importante también. Y basta ver lo que está pasando en algunos puntos en el país y en la ciudad, de respeto al toque de queda, de situación de establecimientos operando de forma clandestina, la inmensa cantidad de personas presas de negocios que están siendo clausurados. En ese sentido, ¿qué retos tiene el ministerio para lograr imponer las medidas sanitarias que todavía la población parece resistirse de forma tan amplia? Nosotros estamos compelidos a trabajar conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública y con otros ministerios del gobierno dominicano para imponer las medidas pertinentes que el Poder Ejecutivo determine para el tema del control, sobre todo el control de los negocios, el control sobre todo de los ciudadanos, en el sentido de que se respete el toque de queda y las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo con mira que podamos, y sobre todo tenemos que tomar medidas, pero hacer conciencia también a la gente, porque yo te decía el tema de Nagua, pero el gran problema de Nagua es que ese mismo día, ese mismo domingo, el domingo pasado, cuando yo venía para Santo Domingo, vi varios establecimientos comerciales bebiendo bebida alcohol. Y la gente caminando por las calles sin mascarilla. Nosotros estamos obligados a educar y a tomar medidas fuertes con el fin de que los dominicanos hagamos conciencia de esta situación, porque ¿qué haces tú con estar sano y con cuidarte si tú estás en medio de la gente que no se cuida? Entonces tú puedes ser contagiada. Entonces tenemos que tomar medidas enérgicas cuando fuese necesario. Obviamente lo primero yo pienso es que debemos de educar cada vez más a los ciudadanos con el fin de que hagan conciencia sobre esta situación que evidentemente no estremece a todos los dominicanos. Hay un tema... Perdón, Aladino. Pero nosotros tenemos, y tan pronto se designen las nuevas gobernadoras en todo el país, nosotros vamos a establecer una mesa de diálogo para el tema de seguridad nacional, donde vamos a incorporar todos los sectores de la sociedad dominicana, porque el tema de seguridad no es el tema de un ministerio, ni es el tema de un gobierno, es el tema del país. Y eso vamos a replicar también en cada provincia del país. El rol de las gobernadoras, nosotros entendemos, y se lo hemos planteado al presidente de la República, una modificación a la ley que le da vigencia a las gobernaciones provinciales
con el fin de que las gobernaciones provinciales se dediquen a temas importantes que lo que en la actualidad establece la ley, como son el tema de seguridad, el tema de transparencia, el tema de desarrollo. Las gobernaciones provinciales tienen roles diferentes a los que están jugando hasta la fecha. Si tú ves cuáles son las funciones del gobernador, la mayoría son funciones de chivato, de la era de Trujillo. Ahora las funciones de un gobernador deben ser diferentes. Deben de ser cuidar el medio ambiente y los recursos naturales. Deben de ser el tema de la seguridad. Deben de ser el tema de la transparencia de los funcionarios públicos. Sí, deben de ser roles diferentes a los que están jugando hasta la fecha las gobernaciones provinciales. Y entonces, en ese sentido, cuando se designen las gobernadoras en todo el país, vamos a establecer también un procedimiento que permita que las gobernadoras provinciales, porque van a ser todas gobernadoras anunciadas por el presidente de la República, pues jueguen roles mucho más importantes y de liderazgo en las diferentes provincias del país, pues, con el fin de que estos planes que se desarrollan en el Ministerio de Interior y Policía puedan ser replicados en cada una de las provincias de la República Dominicana. Chu, hay un tema que volvió a tocar el tapete en República Dominicana. La Dirección de Migración depende de ustedes, del Ministerio de Interior y Policía. Ayer, o antes de ayer, el presidente Medina concedió la nacionalidad a 750 descendientes de haitianos. ¿Continuarán ustedes con el proceso de clasificación de lo que calificaron en virtud de la sentencia del Tribunal Constitucional? ¿Cómo ven ustedes la disposición emitida por el Poder Ejecutivo? ¿Y qué van a hacer con respecto al asunto de la migración indocumentada de haitianos? Miren, en primer lugar, el presidente de la República, yo entiendo que tiene la facultad constitucional de emitir estos decretos, ¿verdad? Y de conceder la nacionalidad a esos ciudadanos que el presidente produjo en el día de ayer con el decreto. Ahora, yo pienso que en una época de transición, faltando escasamente 5 días, 6 días para el cambio de mando, ¿verdad? Lo correcto fuera que esas cosas se pospusieran para que las nuevas autoridades tuvieran la oportunidad de revisar cada uno de esos casos, cada uno de esos expedientes, y entonces que fueran las nuevas autoridades que lo hicieran. De todas maneras, eso no obliga a nosotros a tener que revisar cada caso para ver de esto que se emitieron. Sí, para ver si se ajusta al cumplimiento del mandato de la Constitución y las leyes. Y el caso de migración, por asunto de respeto a quien va a ser el nuevo director de migración, yo debo de socializar con él, coordinar con él las acciones que deben llevarse a cabo desde el punto de vista de migración. Conmigo va como viceministro de migración Juan Manuel Rosario. Juan Manuel Rosario es un intelectual dominicano que trabajó conmigo cuando hicimos la ley de migración en la República Dominicana. Y él va a ser viceministro de Interior y Policía para el tema migratorio en la República Dominicana. Entonces, nosotros vamos a ver cada caso, ¿verdad? Todo lo que se ha hecho sobre la base de que no se cumplió con el mandato de la ley. Nosotros hicimos la ley de migración en el 2004 y el reglamento se vino a hacer ya 8 años después. Eso es lo que ha provocado toda esta situación y ahí fue que se llenó el país de haitianos. Evidentemente que estos casos hay ahora que tratarlos con pinza, con cuidado, con mucho tacto, ¿verdad? Para que podamos tomar las mejores decisiones. Obviamente debe hacerse en combinación con el nuevo director de migración y entonces no debemos nosotros anticipar decisiones porque debemos tomarla en combinación con las nuevas autoridades de migración. O sea, ustedes primero van a revisar eso para después poder continuar con la clasificación o no de la aplicación de esa ley. Nosotros vamos a revisar las medidas tomadas que por el hecho de que fueron tomadas en esta época de transición ya deben ser revisadas. Y vamos a continuar porque tenemos que darle continuidad a una política de Estado. Obviamente, cuando te digo, debemos de esperar la designación de quien va a ser el nuevo director de migración, cuestión de que lo podamos hacer en conjunto. Porque nosotros debemos desarrollar política en conjunto, por ejemplo, con la Dirección de Migración, con el nuevo gerente de la policía, cuestión de que nosotros pues podamos coordinar todas estas acciones con esas direcciones, tanto de migración como de la Policía Nacional. Chu, ¿cuál es tu posición personal con el tema de las medidas de distanciamiento y de toque de queda? ¿Han sido suficientes? ¿Han sido efectivas? ¿O tú crees que ya en el nuevo gobierno que se instalará a partir del 16 de agosto deberán ser modificadas de forma sustancial o quizás ampliadas? Mira, yo pienso que
las medidas pudieron tomarse mucho más fuerte al principio, cuando comenzó la pandemia en la República Dominicana. Y tenemos el ejemplo de China. China fue que surgió el brote en una provincia. ¿Qué hizo China? Se aisló de esa provincia, se tomaron todas las medidas pertinentes y los 1.400 millones de habitantes de China solamente fueron afectados los 12 millones de esa provincia. Sí, fueron medidas obviamente fuertes que evitaron que la pandemia cruzara más allá de la frontera de esa provincia. Si nosotros somos una isla, yo creo que nosotros pudimos haber tomado medidas mucho más enérgicas, ¿verdad? Un aislamiento mucho mayor y sobre todo prueba masiva, que es lo que hace falta para detectar quién está enfermo, pero también aquí hay que hacer una labor importantísima en los medios de comunicación. Eso siempre han estado dispuestos a colaborar y ojalá puedan colaborar mucho más, porque es que aquí hay una gran irresponsabilidad. Personas que tienen la enfermedad andan caminando por las calles de manera irresponsable, contaminando a otros ciudadanos. Entonces, evidentemente que aquí hay que trabajar, hay que profundizar el tema de la educación, pero hay que profundizar el tema de las medidas a tomar, porque las medidas que se han tomado son insuficientes para combatir la enfermedad. Fíjate cómo nosotros, cómo ha ido creciendo. Si tú no comparas nosotros con Cuba, con Jamaica, con Puerto Rico, con Haití, lo que está pasando en la República Dominicana tiene 3 veces más cantidad de muertos y tiene varias veces mucho mayor cantidad de gente infectada. Entonces, las medidas han sido insuficientes. Hay que pensar que hay que tomar otras decisiones que permitan, ¿verdad?, que podamos enfrentar con éxito esta grave situación, que cada día se agrava más. Y solamente tiene uno que ver el entorno de uno, los familiares, la gente que uno conoce. ¿Cuánta gente que uno conoce hoy están afectados de COVID? Así es. Entonces, evidentemente que no han sido suficientes. Y yo creo que hay que ampliarla, hay que reforzarla, pero hay que también seguir insistiendo en una campaña masiva de educación. Yo creo mucho en eso, yo creo mucho en la necesidad de que utilicemos los medios de comunicación de manera positiva para educar a la gente sobre estas cosas y que también entonces después tomemos medidas enérgicas cuando haya que tomarlas, porque evidentemente que no podemos permitir que el país colapse en medio de esta situación. Hay que tomar las medidas que sean pertinentes para salvar la República Dominicana. Chu, en este fin de semana, el que será el ministro de la presidencia, el ministro actual de la Fuerza de Defensa y el ministro próximo, Carlos Díaz Morfa, hicieron un recorrido por la frontera y visitaron lugares estratégicos donde la República Dominicana en algunas partes ha hecho pequeños muros para fortalecer su defensa de su territorio en parte y para controlar la penetración de haitianos y puestos interagenciales también en la aplicación de drones en los 391 kilómetros de la frontera. ¿Ustedes continuarán con ese tipo de política? De hacer pequeños muros en distintos lugares con la finalidad de ir controlando un poco también. Mira, yo no he discutido eso con el presidente de la República ni con el nuevo ministro de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Obviamente yo sí soy de opinión de que la República Dominicana tiene que establecer cuantas medidas sean pertinentes para ser celosos, vigilantes de nuestra frontera. Nosotros tenemos grave problema en la República Dominicana y tenemos nosotros que enfrentarlo con la mayor energía posible. Pero obviamente ese es un tema que yo no lo he discutido ni con el ministro ni lo he discutido con el presidente de la República. No debo de opinar sobre un tema que no tengo una información final con relación a ese tema. Chu, el fin de semana estuvo marcado por varios incidentes que involucraban a la Policía Nacional. Estuvo el caso de un policía que se vistió de sacerdote para intervenir en un proceso de secuestro en el cual el secuestrador resultó muerto, pero también estuvo el caso de 4 agentes policiales que ya fueron suspendidos, pero que quedaron captados en un video mientras golpeaban a un ciudadano que había sido detenido y que se encontraba ya esposado. Este tipo de situaciones, ¿cómo piensas que debe ser abordado desde una nueva gestión en la Policía Nacional y respecto a las medidas que han sido tomadas en concreto con relación a esos casos? Mira, yo siento que la decisión tomada por un policía, ¿verdad?, con un oficial de la policía, de vestirse de sacerdote, eso evidentemente que yo no la puedo compartir. No puedo estar de acuerdo con ese tipo de cosas. No, yo creo que aquí hay símbolos que hay que respetarlos. Y hay cosas que usted tiene que respetar.
creo que no es correcto ese tipo de decisiones que se tomen. Creo que eso debemos de hacer todo lo posible para que no se repitan en la República Dominicana. Y yo vi ese golpeo salvaje a un ciudadano, evidentemente que yo no puedo estar de acuerdo con él. Yo creo que la policía tenemos que preservarla y tenemos que hacer que se respete la Policía Nacional. Pero tampoco podemos permitir ese tipo de exceso de la Policía Nacional, golpear indefensamente a una persona que ya está previamente detenida. Yo creo que hay que pensar seriamente, ¿verdad?, en un proceso que nos permita a nosotros, y yo lo digo como dominicano, nosotros tenemos que ver cómo nosotros podemos comenzar un proceso de reinserción, de que la ciudadanía, de que volvamos a los principios, a los valores de la familia dominicana. Nosotros hemos descuidado mucho aspectos fundamentales del ciudadano, sobre todo porque hemos abandonado el trabajo del órgano primario de la sociedad dominicana, que es la familia. Yo creo que tenemos que volver a eso. Yo creo que nosotros estamos obligados a hacer campaña masiva de educación. Yo creo que el Estado dominicano debe invertir mucho más recursos cuando sea posible en comunicación, porque tenemos que montar campaña masiva de educación ciudadana, de que podamos rescatar esos valores y esos principios que se han perdido en el país. Yo creo que nosotros tenemos que volver nuevamente a reforzar en el tema de la educación, ese comportamiento ético-moral. Yo creo que hay la necesidad de volver a los barrios, pero para que podamos organizar lo que teníamos antes, clubes, que podamos tener instituciones, ¿verdad?, que se dediquen al servicio continuo de esos ciudadanos, porque la verdad es que nosotros tenemos que reorientar el país. Necesitamos mejores ciudadanos, necesitamos mejores policías, necesitamos un mejor país. Y eso tenemos que construirlo entre todos, tiene que ser el esfuerzo colectivo de todos. Aquí hay un irrespeto a la autoridad policial que tiene que pararse en seco. La gente irrespeta de manera alegre, agrede a la policía y eso tampoco puede permitirse. Pero, Chu, hay un problema ahí. En las últimas encuestas siempre la policía ha salido, lamentablemente, en una posición no muy cómoda. Y uno se pregunta, ¿cómo lograr que la ciudadanía, la confianza de la ciudadanía en la policía y ese respeto que ha ido perdiendo cada día más? ¿Cómo lograr que esa autoridad se manifieste, pero en base no a la represión, sino en base a la confianza, que es lo fundamental, que es lo que se ha perdido? Eso lo podemos lograr, Geraldino. Yo creo que lo podemos lograr con el esfuerzo colectivo de las nuevas autoridades policiales, que el nuevo director de la Policía Nacional, con la nueva estructura que vaya a estar al frente de la Policía Nacional, con la voluntad y con el apoyo que nosotros le vamos a brindar y sobre todo el plan que ha planteado el presidente de la República con relación a cómo dignificar el trabajo de un policía. Que una familia de un policía se sienta orgulloso de que su padre sea policía o que su madre sea policía. Pero sobre todo, tenemos la necesidad de seguir profundizando para tener el mejor policía posible. Y devolver la fe y la confianza al ciudadano. Mucha gente no va a poner una denuncia en un cuartel de la policía porque teme que el policía llame al delincuente. Todas esas cosas nosotros las conocemos y hemos hecho estudios profundos sobre eso. Y vamos a trabajar sobre eso. Vamos a devolver la confianza, que el ciudadano confíe en el policía. Y que el policía también confíe en el ciudadano. Estamos obligados a producir profundos cambios que nos permitan a nosotros mejorar esa percepción que tiene la gran mayoría del pueblo dominicano con relación a la policía. Esa Ese es un dignidad reto. rescatada de los policías pasa por una situación económica más digna también. ¿Se vería afectado el plan o la propuesta que en su momento trató el PRM respecto a los ajustes salariales que se necesitan en la Policía Nacional? Reitero, transitoriamente, por la situación que vivimos, puede verse afectado, pero eso tendrá que retomarse en la primera oportunidad posible. Pero sobre todo, ¿cuándo podríamos estar pensando? ¿Podría eso contemplarse como parte del presupuesto complementario que ya anunció el presidente electo que se realizará a final de año? Pero sobre todo hay cosas que hay que resolver en la policía. Por ejemplo, un soldado del ejército va por ejemplo, de Pedernales a Salcedo, por ejemplo, y él puede ir a la fortaleza y encuentra dónde almorzar. Un policía no. El policía sale a trabajar y no sabe dónde va a poder almorzar. Hay cosas que hay que resolverlas inmediatamente. Ese policía tiene que tener seguro dónde puede ir a almorzar. Si no tiene dinero, no tiene cómo almorzar.
Por ejemplo, cosas como esa pequeña y otras cosas que hay que tomar medidas rápidas que nosotros se lo vamos a plantear al presidente oportunamente, ¿verdad? Que son de las cosas que nosotros esperamos que se puedan tomar rápidamente y que podamos mejorar rápidamente el tema de la delincuencia y la criminalidad, pero sobre todo que podamos también comenzar a dar paso para el tema de mejorar las condiciones en que la Policía Nacional opera en la República Dominicana, que son condiciones lamentables, penosas, dolorosas. Chu, una última pregunta muy breve porque estamos ya sobre el tiempo. Muy brevemente, ¿tienen ustedes una proyección de aumento de la situación de delincuencia del país a raíz de los efectos económicos que estamos viviendo por la pandemia? No se ha reducido. Actualmente. Pero la crisis económica, ¿de alguna manera tienen ustedes un dimensionamiento de cómo pudiera a futuro traducirse desde el punto de vista del impacto de la delincuencia? Todavía no tenemos estudios sobre eso, ¿verdad? Obviamente tenemos que llegar primero para pues, hacer el plan y comenzar a trabajar en las proyecciones con mira a una proyección anual, semestral, cada trimestre, y para poder tener una idea y el plan que vamos a desarrollar. Perfecto. Señoras y señores, ha sido una entrevista con Jesús Vázquez Martínez, quien será el próximo ministro de Interior y Policía a partir del próximo domingo. Muchísimas gracias, Chu, por venir. Gracias a usted, hermano. Un placer querido. siempre. Al contrario, gracias, Chu. Señores, llegamos al final de la entrega. Feliz resto del día. Nos vemos aquí mañana a las 6 de la mañana.